Senhores, como estão? É um gosto, é um prazer estar aqui. Eu sou El Moré Luiz e vamos fazer aqui com um shalom bem grande, um trabalho muito lindo e muito hermoso de leitura em la Parashá Vayishlach. La leitura lo vamos utilizar de la editorial Sigal. Isto é importante que leia. E mientras está haciendo a leitura, vaya entrelazando com as classes. Tudo o que se ha aprendido, o que se ha escuchado, os apuntes, colóquelo durante o processo de la leitura. Então, bem-vindos, vamos a passar-la super bem e nos vamos a divertir. Pero carece de pan, que quer dizer, ele não tem um servidor, é decir, de la fé verdadeira. Ele não tem um Yetzer Hará que lhe vai ajudar a acender as velas de la Hanukkah. Este servo aqui que hace falta é o Shamash, como hemos visto nas próprias classes, incluindo as classes de Hanukkah. Então, ele não tem a fé verdadeira a la que se refere quando diz el pan de Deus. Isto de aqui é o que pertencia a los Kohanim. Isto está em Levíticos, capítulo 21, versículo 22. Está vendo como hace el Zohar? Ele jala os textos e los vai unindo em base a um pensamento para desentramar um secreto espiritual. Se eu quero o secreto físico, eu devo de seguir tão somente a leitura literal do texto, e vão estar informação geográfica, histórica, e vamos a buscar personagens, encontrar evidência arqueológica, e nos quedamos hasta aí, nos chegamos. Agora vamos a passar a la classe número 7 de los párrafos 18 ao 20. Estás vendo a beleza que é o processo de leitura? Ele inicia justamente terminando, hablando del pan de Dios, y luego, el que es de condición humilde se ejemplifica con Jacob, el cual se humilló ante Esaf para que en el debido tiempo a futuro este último se convirtiera en su servidor. ¿Estás entendiendo lo que está haciendo el Zohar? Él está tomando el texto del capítulo 12, versículo 9 de Mishlei, está dejando el humilde su servidor y el jactancioso su carencia de pan. Y él está diciendo, ¿sabe qué? El humilde es Jacob, por eso él se humilló delante de Esaf, él se rebajó. Por eso el texto no es tanto de humillarse, sino es de ser degradado. Sim, de poner-se como servidor, de fazer uma coisa que não tem lógica ante Esaf. ¿Para quê? Para que ao devido tempo, não tem que esperar muito tempo, este último, que é Esaf, se converte em seu servidor. Por isso, em la Cábala diz que o nome Yaakov, no original, ele teria que vir com esta vav. E neste momento que ele se humilha, que ele é degradado delante de Esaf, que ocorre? Esta vav, ela é guardada, mira, e Yaakov la guarda para dias de Mashiach, quando Esaf vai se convertir em seu servidor, mira, em cumprimento desta bendição. Que gente te sirva e as nações se inclinem ante ti, pero para que isto ocorra, que foi necessário? Que primeiro Jacob se humilhara e se inclinara ante Esaf e lo servira a Esaf. Então, a parte da profecia se cumpriu, a metade, agora só queda a parte buena, final. Mira, isto é os párrafos 18 ao 20 da classe 7. É que em el tempo de Jacob aún não havia legado, pois ele lo aplazou para o futuro, por isso ele quitou essa vav de seu nome, Jacob, estás vendo? Le falta a vav trabalhando com o vocal O. Isso para o futuro, e em el presente imediato, ele era humilde, pero em el tempo apropriado, el que hace el papel de hombre de rango se volverá servidor de aquel que carece de pan, del hombre a quem foi asignado abundância de grano e vinho. Estas belezas existem. O Zohar vê as coisas de forma completamente diferente. Então, Jacob sabia que, entretanto, lhe era necessário humilhar-se delante de Esaf. Hay que dar o braço a torcer.
há circunstâncias na vida que há que fazer isto. E assim se hizo como uno que se estimava levemente humilde e, mais aún, desplegou em isso maior destreza e sutileza que em todos os outros tratos com Esaú. Por isso, primeiro se para, pensa, se vê todas as possibilidades e recém se atua. Isso foi o que ha hecho Jacob. Ele não viu o momento, ele preferiu humilhar-se, ser rebajado, uma série de coisas, ele viu o futuro. Se Esaú lo hubiera entendido o que estava ocorrendo, habría preferido quitar-se sua própria vida antes que dar semejante passo de acercamento a Esaú. ¿Qué quiere decir? A Jacob, más bien, ¿qué quiere decir? Que Esaú no estudiaba Torah. Esaú se faltó a todas las clases en la yeshiva de Shem y Eber. Ele conocía solo la parte literal del texto. Porque si él hubiera conocido el secreto, él sabría que lo que estaba haciendo Jacob, sometiéndose a él, era su propia ruina de él, ¿no? Por eso aquí dice que quitaría su propia vida antes que dar semejante paso. Entonces Jacob actuó completamente con sabiduría, con Jochma, con equilibrio. Y se les pueden aplicar las palabras de Hannah, la madre del profeta Ishmael. Aquel que lucha contra Kadosh Baruj Hu será roto en pedazos y él dará su fuerza al rey. ¿Quién es el rey? De la descendencia de Jacob, que es David Amelech. Será roto en pedazos, por eso es que Esaú y todos los suyos van a desaparecer. Esto lo habla muy bien el profeta Obadiah. Eso ele explica, los montes de Esaú, sus sábios, todos desaparecerán, serán rebajados. Por eso no te fíes ni andes demasiado tras de Esaú, porque la pérdida en el final del proceso es grande y enorme. Y ahora entramos a la clase número 8, los párrafos 21 al 22. E é aqui, neste momento, onde se diz, Jacob envia os mensageiros, e assim lhe direis a mi senhor Esaú, ¿no? Le enviou com este mensagem. Assim dijo tu servidor Jacob, he morado com Labán e permaneci hasta ahora. Mira, ¿se acuerda que hemos visto en la clase número 8 que todo esto es un código? Eso, ¿qué es permanecer con Labán? Labán es el mayor hechicero. Nadie sobrevivía a sus brujerías, a sus maldiciones, a sus conjuros. ¿Y qué le dice? Estoy vivo y coleando hasta ahorita. Mira, son 22 años. Yo no viví con él ali un mes, una semanita, y me largué de ahí porque el tipo era insoportable y quería tentar contra mi vida. No, nada de esas cosas. Vivió con él 22 años. Entonces le comenzó presentándose como servidor de Esaú, lo que hemos visto en los párrafos anteriores, para que los pensamientos de este último de Esaú se apartaran de las bendiciones que había recibido de su padre. Entonces él tenía una estrategia, una artimaña muy grande para lidiar con su hermano. Mira, Jacob sabe cómo lidiar con Esaú. Y hace todo eso ali con el propósito para posponer para el tiempo futuro todo el mecanismo, como hemos visto en la clase número 7, en lo que acabamos de leer, ¿no? Y como dijo también Rabbi Yehuda, cuando él explica, ¿cuál fue el propósito de Jacob al decir a Esaú, yo he morado con Labán? Porque los Humashins comentan que he vivido, he morado con Labán, da valor de gematría 613, que él estaba con Labán y guardó las 613 mitzvot. Pues el Zohar va a decir nada de estas cosas. Aquí no entra esos comentarios, vamos a abrir los secretos. ¿Cuál será el secreto? Y el secreto se abre, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con el detalle que él moró con Labán? ¿Qué tiene que hacer con este mensaje, ese código que le envía Esaú? La razón es que Labán, el arameo, él era famoso en el mundo como un magistral, mago y hechicero, y cuyo encantamiento ningún hombre podía escapar. El único que escapó fue Jacob, y Jacob no vivió un mes, una semana con él, no fueron 20 años y sus hechizos no funcionaban contra Jacob. Jacob tenía una protección especial, Jacob estaba en la Sefirá de Binah.
Isso, enfrentándose ali a Harana com Labán e todos os hechizos. Foi efectivamente Labán el padre de Beor. Esse Beor era el padre de Balaam, ou de Bilam, aqui esse é o hechiceiro Bilam, mencionado em las escrituras ali como el Bilam, hijo de Beor, el adivino. Que Beor, este Beor, ele é o padre de Bilam, este capítulo 22 de Bemidbar, el versículo 5, como hemos visto en la clase. Pero con toda la habilidad y preeminencia de Labán en hechicería y magia, ele era el man de la época, nadie le escapaba. Él no pudo prevalecer sobre Jacob. Wow, se imaginou el mayor mago y hechicero de la época. Por esto, si no leemos los textos, aunque sea de la traducción al español, nos estamos perdiendo cantidades de bellezas. Y las clases que tenemos en el canal corroboran después para que cuando leas esta parte literal, puedes ir colocando essas bellezas en el intermedio. Mira, ele era el man de la película. Esto en las hechicerías y magias. Él no pudo prevalecer sobre Jacob. Jacob usava el hilo rojo. Ele tenía algún collar, algún amuleto especial, aunque empleó todas sus artes para destruirlo, como está dicho, un arameo designado para destruir a mi padre. Eso está en Devarim, capítulo 26, el versículo 5. Mira, no es que se va al templo y se hace una confesión, ¿no? Que mi padre era un arameo al punto de morir. No, él está hablando de este incidente. Ese texto está hablando de este incidente donde Beor es el padre de Bilam. ¿Dónde encuentra nuestro Bilam? Por aquí, busquen. ¿Dónde está el Bilam? Aquí está el Bilam. Y este Bilam, él es nieto de Labán. Y nos fuimos ali ao capítulo 26 de Devarim, el versículo 5, mira, está referente a las primicias. No es que yo traigo las primicias y hago la confesión, he traído delante de la Keilah y ahora tengo que decir esta sección estoy cumpliendo. No es nada de esas cosas literales. Estas primicias no tienen que ver con cuestiones físicas, no es del mundo físico. Entonces, en el versículo 5, cuando indica que testificarás perante a Kadosh Baruch Hu, tu Dios, y dirás, arameo prestes al punto de perecer fue mi padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién era el arameo? Era Bilam, que estaba haciendo el mayor hechicero. Era Labán, el mayor hechicero que estaba a punto de hacer perecer, ¿no? Esto, a mi padre, ese padre es Jacob, ¿no? Casi, mira, buscó todas las artimañas. Nadie se había escapado de los hechizos, ni de Labán, ni de Bilam. Eso es lo que está, no es la parte física. Todo lo que estás haciendo en la parte física, cuando traes las primicias, lo presenta, dan la verajá, para que haya más prosperidad, y se hace esa confesión. Todo eso es literalidad, es una religiosidad. No estamos conectando, nos estamos entrando a un sistema religioso. Estás vendo? Aquele arameu es Labán, que quiso destruir a mi padre, que es Jacob. Estás vendo como se colocou as referências? Esto es importante. E hasta ahora estava hablando ali o Rabbi Yehuda e agora vai intervenir o Rabbi Abba. Estás vendo como se hacen los movimentos? Los sabios son movimentos dentro del árbol sefirótico, son niveles de ascensión. Entonces Rabbi Abba dijo, todo el mundo sabía que Labán era el mayor de los brujos y hechiceros y magos y que nadie a quien quisiera destruir podía escapar de él. Y fue él de quien Balaam aprendió toda su destreza. Y Bilam, ¿no? Ese Balaam está aquí en la traducción del español, es el Bilam, el hebreo. Bilam, del cual está escrito, porque yo sé que aquel a quien tú bendices es bendito, y aquel que tú maldices es maldito. Mira, son palabras de Bilam que el Eterno le cambió en su boca. Así, Labán y su magia eran universalmente temidos. Se imaginó, todos los magos, hecheceros a que tenemos miedo hoy día, que nos está haciendo daño el vecino,
el fulano allá, todo eso es nada delante de este Labán. De ahí que la primera insinuación de Jacob a Isaac fue, he morado con Labán, mira, y estoy vivo, ¿te imaginó? Y Labán es 100 veces mayor que tú y tu Geburá. Yo sé lidiar con ella, me lo enfrenté y estoy vivo. Y para que Esaf no pensara que fue solamente un mes lo que... ¿Se acuerda lo que hemos dicho ali en la propia clase? No fue un mes que viví, un año, no, fueron 20 años. O a lo sumo, un año y regresó, no, fueron 20 años. Yo permanecí hasta ahora, aquí está, un espacio de 20 años. Y ahora entramos en la clase número 9, donde Jacob le va a decir, eso está en los párrafos ali, 23 al 24, la clase número 9. Jacob le va a decir, ¿sabe qué, Esaf? Aparte de que yo viví con Labán, yo tengo toros y burros, o asnos. Entonces, como hemos visto en la clase, esos toros y estos burros son, en realidad, el texto en hebreo habla en singular. Ellos están tratando aquí del plural. Esos toros y estos burros, mira, está descrito en el tomo número 2 del Zohar editorial Sigal. Le va a indicar qué son estos toros y estos asnos. Si nosotros no leemos, hágalo lo mismo con el texto de Benei Baruch. Vas a tener sorpresas. Salimos perdiendo. Y es justamente aquí, yo tengo bueyes y asnos, ¿no? O toros y burros. Existen traducciones que dicen vacas. Hay de todos en las traducciones. Entonces, a partir de acá, empieza la clase número 9, los párrafos 23 al 24. Mira, él estuvo allí, como hemos visto, en un espacio de 20 años. No fue allí de un mes, un año, fueron 20 años. Y para que Esaf no pensara que nada obtuvo en consecuencia, así de la nada, que se cayó del cielo, ¿verdad? ¿Se acuerda que Jacob era con las ovejas que le trabajaba? Pero aquí le dice que él tiene bueyes y asnos, o toros y asnos, siendo estos dos símbolos de grados de severidades que nunca están combinados juntos, salvo para sufrimiento del mundo. ¿Qué quiere decir? Hemos visto que hay corrientes dentro de la Cábala que ven al toro y a estos burritos como elementos separados, ¿no? El toro es la Geburá y los burritos son el Gesed. Pero aquí el Zohar va a ver a ambos con Rabbi Abba, que ellos son grados de severidad y nunca tienen que estar combinados juntos porque traen mucho sufrimiento al mundo. Y dice, esta es la razón porque hay el precepto en la Torah, una mitzvah que dice, no ararás con un buey y un asno juntamente. ¿Estás viendo aquí como Rabbi Abba abre el secreto? No es una mitzvah que en el campo no voy a colocar el buey y el asno trabajando juntos, no. Son dos grados de severidad que no pueden estar combinados juntos. Además, rebaños y servidores, mira, él va a entrar en un detalle que nosotros en la clase no hemos visto, ¿no? Tú puedes repasar la clase número 9, tú vas a ver allí de los bueyes y de los asnos toda la explicación, y ahora le va a decir, hoy sigue más adelante, le sigue viendo Rabbi Abba. Y esta es la razón, ¿no? Porque no vas a arar tu campo con buey y asno por causa de esta mezcla de estas energías de mucha severidad, quer decir que los dos son del lado de la izquierda. Aparte de esto, rebaños, servidores y servidoras, que son símbolos de las coronas inferiores, que quiere decir de Tiferet hacia abajo, que Dios mató en Egipto, en la forma del ganado primogénito, el primogénito del cautivo y el primogénito de los siervos. En la última plaga, ¿estás entendiendo cómo esto funciona? Todos son códigos, pero no son códigos para meditación, son códigos conteniendo secretos. El buey y los asnos representan grados de severidad muy fuertes. Es una Geburá extrema. Aquí es una de Geburá un poco más suave, pero también porque la mordida de un burrito, la patada de un burrito, por favor.
Y los rebaños y servidoras y los servidores de las siervas es referencia al éxodo, la 10ª plaga de Egipto. ¿Estás entendiendo cómo eso funciona? Por eso no hay lo que llamamos aquella secuencia cronológica en los elementos. Y los primogénitos de las siervas, incluyendo todo aquello, ¿no? El primogénito del ganado, el primogénito del cautivo y el primogénito de las servidoras. Inmediatamente el miedo se apoderó de Esaf. Wow, ¿por qué? Porque él vio que Jacob era profeta, él vio su salida de Misraim, mira, con la 10ª plaga. ¿Te imaginó todo eso? El cual siguió para encontrarse con él. Mira, cuando él recibió esas noticias, porque él quería encontrarse con él, porque él estaba delante de un Jacob completamente diferente, aquel enclenque que solo quedaba en la cocina, en las ollas y lavando la ropa. No, ahora era una persona, mira, él luchó con el mayor hechicero del planeta durante 20 años y está vivo. En verdad, estaba tan aterrado de Jacob como Jacob estaba aterrado de él. Está viendo las jugadas que hay aquí, los dos, porque Jacob no sabe cuál será el resultado final, pero él se lanzó a todo esto sin miedo. ¿Dónde él le quitó el miedo? Él trabajó sobre la base, hemos visto ya en la lectura, de que Esaf respetaba a su padre. Entonces, mientras estaba vivo su padre Isaac, Esaf no haría ninguna tontería, porque él ya tuvo una mala experiencia con su abuelo Abraham, que lo hizo morir antes del tiempo. Y la posición de Jacob estaba como un viajero que hoy que hay apostados, asaltantes, esperándole en el camino. Es así como vio, él esperó lo peor de ese encuentro, Jacob, para poder así equilibrar las energías y poder usar del Gesed. ¿Se acuerda que él envió regalos, no? Esto, primero ele disse, eu vivi com Labão, eu tenho bois, ali, eu tenho asno, eu tenho rebanhos, servidores, e deu um mensagem terrível, e depois ele enviou regalos. Isso, ele trabalhou, que o que ele melhor sabia saber que era equilibrar. E ao encontrar a outro homem, ele pergunta a quem pertenece, e este lhe contesta, eu sou membro de tal e de tal banda de assaltantes, sal de aqui, exclama el caminante, pois tenho comigo una culebra que mata a quien se me acerca. Lo que el Zohar está haciendo aquí es una metáfora, él está contando un midrash, vamos a ver si conseguimos captar. Este es un hombre que está viniendo, es un asaltante, mira, él tiene una culebra, esa culebra mata a todo que se acerca. Entonces el viajero oye que está hablando el hombre, ¿y qué pasa? Entonces él empieza a advertir al jefe de los bandidos, ¿no? Ele advierte, ele diciendo, por este camino está viniendo un hombre que tiene consigo una culebra que muerde a todo aquel que se le acerca y lo mata. Al oír esto, el jefe de los bandidos dice consigo mismo, mira, es mejor que yo vaya a encontrarme con este hombre y haga las paces con él. Cuando el caminante lo ve venir, exclama, pobre de mí, viene para matarme. Y en realidad el jefe de los bandidos está con miedo de él. ¿Está viendo cómo funcionan estos juegos? Este es el Midrash. Y así comienza a prosternarse y a inclinarse ante él, es lo que ha hecho Jacob, ¿no? A humillarse. Y entonces el bandido, que en este caso es Esaf, ese bandido aquí es Esaf en ese Midrash, recupera la confianza en sí pensando, si él tuviera consigo una culebra tan peligrosa como dijo, no se habría inclinado tanto ante mí. Mira, estas son las bellezas del texto del Zohar HaKadosh, la clase número 9. Y el Midrash no termina aquí, mira, él continúa, pero aquí es una belleza. ¿Quieres saber el restante? Léalo. Esto, mira, editorial Sigal, vaya de Benei Baruch, busque la Parashá Vayishlach, de repente tú también lo tienes, de la editorial Shantov, léalo, es una belleza este Midrash que está aquí, son cosas lindas y hermosas que a veces nos perdemos porque no tenemos el hábito de sentarnos en un sillón para leer, pero queremos sentarnos en el sillón para cerrar los ojos y hacer otras cosas. E, senhores, foi um gusto, um prazer enorme haver compartido com vocês esta leitura
de nuestras clases 5 al 9 del Zohar HaKadosh, nella editorial Sigal, la Parashá Vayishlach. Lo guardamos, uno disfruta lo que hace, uno saborea las palabras, uno en la mente crea toda la imaginación, todo el escenario, todos los detalles. Un shalom bien grande.